Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Este video para el canal. En este caso estamos en ¿qué ha pasado? Este año en la AOC sí hemos pasado como el examen, entre comillas. Este vídeo lo hago porque ha habido un chaval en YouTube que me lo paséis por el chat de directo de Twitch y dije, pues vamos a verlo así de chill. Y literalmente vi bastantes fallas en el vídeo porque que le haga un miembro de la AOC, pues está bien porque él mismo sabe lo que ha pasado dentro de la AOC. Pero alguien externo que explique si lo hemos hecho bien o mal, solo viendo los vídeos o el documento de lo que se puede decir de la AOC, es como, vale, y si yo he propuesto 5 cosas súper buenas para el juego, pero no puedo decir que lo he propuesto, he suspendido el examen entre comillas, vamos a clasificarlo como un examen, pues no me parece de lo más justo. Creo que es mejor que un propio miembro de la AOC juzgue si lo hemos hecho bien o mal, no alguien externo que literalmente no sabe nada de lo que hemos dicho dentro de la AOC, aparte de otros factores que también influyen muchísimo en si hemos hecho bien o mal, porque por ejemplo fuera de las reuniones también hablamos de balance, hablamos de skins, hablamos de muchísimas cosas que dentro de los documentos de las reuniones de la AOC no se habla. Entonces creo que preferiblemente nadie debería de juzgar lo que hacemos dentro o no de la AOC si no estás dentro de la AOC. Así que, como no, aquí estoy yo para, desde mi punto de vista, hablar de cada uno de los miembros de la AOC de este año 2021. Si hay algo que no puedo decir, no lo voy a decir. Por eso ha habido un vacío legal en este asunto, y es que sí, no podemos decir absolutamente nada de los que nos marquen en rojo o de lo que salga fuera de la reunión de la AOC. Yo puedo decir, por ejemplo, hemos propuesto 5 cosas de esto, 5 cosas de lo otro, sin decir en qué reunión, ni en qué momento, ni qué cosa, ¿vale? Es por ejemplo decir, oye, pues tengo una naranja y 5 que comen zanahorias y 8 que comen pasto normal. Pues tú no sabes ni cuántos lo comen, ni qué lo comen, ¿vale? Pues así lo entendéis un poquito mejor, yo creo. Vamos a hablar primero de lo que es la AOC, porque hay actualmente gente que no sabe lo que es la AOC y me pone un poquito nervioso, para que me entiendas. Entiendo que si eres alguien nuevo en el juego, no lo sepas, pero hay gente que directamente lleva 5 años y no sabe lo que es la AOC. Así que lo voy a explicar aquí. Vamos a ver, cuando hay un juego actualmente en desarrollo, como puede ser Paladins, por ejemplo, porque sí es verdad que Paladins ya lleva bastante tiempo en el mercado, pero no está completamente desarrollado, pues lo que suelen hacer los desarrolladores es ver qué quiere la comunidad un poquito por encima y luego ya ponerlo en el juego, o simplemente no mira nada del juego, le da un poquito igual y lo siguen haciendo, como ellos piensan que es mejor. La AOC lo que hace es que en vez de que JR o el Moyo pues mire poquito a poquito qué quiere la comunidad, pues los miembros de la AOC, en este caso es votado por la misma comunidad, por ejemplo va a poner que Bolt coge el mayor feedback posible y se lo trae directamente a los de Evil Mojo o los desarrolladores del juego. En este caso, como a mí me gusta siempre explicarlo, es que hacemos de puente. En vez de que Evil Mojo pues empiece a mirar no sé qué y se dio como a cierto hate, en este caso estamos nosotros para coger ese feedback sano entre comillas, ¿vale? Y traerlo en una reunión o en una presentación o lo que sea directamente a Evil Mojo para que Evil Mojo pueda decidir si se puede meter en el juego o no lo ve necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la cosa más esencial de todo antes de empezar con la chicha del vídeo. ¿La AOC sirve? Pues creo que esto depende un poquito más de lo que viene siendo cada uno de nosotros. En mi caso, por ejemplo, sí sirve, pero mejor para Laura, pues no sirve la AOC, ¿vale? Depende mucho de la vista de cada uno. En mi caso sí sirve, pero mejor para ti que estás viendo el vídeo no sirve. Así que vamos a empezar por ¿podría ser mejor? Antes de explicaros un poquito lo que siendo los números, que creo que es lo que más importa aquí, creo que sí podría ser mejor. Creo que hay muchas cosas que nosotros proponemos en la AOC y debería ser tomado más en serio, con más prioridad, por decirlo así. Por ejemplo, algo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo, lo del payload, y sí es verdad que lo he explicado muchísimas veces en muchos vídeos, porque literalmente creo que lo del payload lo he puesto como 3 veces o 4 veces de 8 reuniones que ha habido. Creo que cuando la mayoría de representantes de la AOC comentamos una misma cosa y ellos siempre responden con esa misma cosa, que oye, pues no se puede, o X cosa, me da igual sinceramente esa X cosa. Creo que si el 90% de la comunidad de Paladins lo quiere, aunque solo sea para, por ejemplo, 2 mesecitos o 3 mesecitos, pues esos 3 meses ya te va a rentar, aunque solo lo juguemos o lo probemos o lo compremos 3 meses, da igual, pero esos 3 meses ya te ha funcionado. Personalmente sí pienso que puede ser mejor. Ahora sí, vamos con la chicha del vídeo, que es la tabla. Vamos a explicar un poquito, antes de empezar la tabla, cómo funciona la tabla. Esto es obviamente de las 8 reuniones que hemos tenido este año en la AOC, pues lo he diferenciado en cada una de estas categorías que tenemos, que en este caso es balance, skins,
generales, ideas, diseño, marketing, bugs, mejoras en el gameplay, otros, y luego ya estamos en la fase de la respuesta de Evil Mojo, que es metidas ya en el juego. Luego está la metidas en el futuro, que es una cosa que 100% van a meter, pero en un futuro no se sabe cuándo. Lo planean poner, vale, sí, les ha gustado la idea, está bien y eso, pero no se sabe cuándo lo van a poner, ¿vale? Lo planean poner, pero no se sabe cuándo. No lo pongo aquí en metidas en un futuro porque puede ser lo vayan a poner, pero luego mejor no. Y el puede es que les ha gustado la idea, lo quieren poner, pero a lo mejor no lo hacen, ¿vale? En plan, como puede ser un sin más, un de momento sí, pero a lo mejor no, o de momento no, pero luego sí. No meto lo de metidas en un futuro, lo planean poner y puede en uno mismo, porque no es lo mismo. Sí parece que es lo mismo, pero desde mi punto de vista no. Metidas en un futuro es que 100% está hecho, lo planean poner, a lo mejor es un 70% de posibilidades y un puede a lo mejor es un 50% o un 40%, ¿vale? Las normas base para entender esta tabla. Si por ejemplo vamos a poner que Alive dice un bufeo a Eevee y por ejemplo propone un bufeo a la vida, ¿vale? Y yo luego propongo un bufeo a Eevee del transporte y hacen un bufeo de Eevee del transporte, ese cambio de metidas ya en el juego me lo pongo a mí. ¿Por qué? Porque sí es verdad que le he puesto a Alive un bufeo a Eevee, pero han cogido mi bufeo, no el suyo, para aclararlo. Bueno, igual que pongo a Alive, igual que pongo a Silverbolt, ¿vale? Que he puesto, en este caso, bueno, he puesto de ejemplo a Alive porque a Alive sí le puso un bufeo a Eevee, ¿vale? Luego, en cambio, si todos proponemos un cambio, por ejemplo, un nerf a Sati y lo nerfean, pero no han hecho ningún cambio de lo que dijimos, por ejemplo, pues pusimos todos un nerfeo a la moneda, ¿vale? Y luego nerfean a Sati y el daño, ¿vale? En este caso, han tenido en cuenta que todos propusimos un nerf a la Sati, pero como no han hecho nada de lo que dijimos, en este caso lo pongo como un palito a todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí es verdad que se ha como potenciado ese nerfeo gracias a todos nosotros, aunque luego hayan hecho una cosa totalmente distinta, ¿vale? Pero el nerfeo, entre comillas, lo han hecho por nosotros, ¿vale? En plan, gracias a nosotros. Entonces, si le han propuesto 3, pues en ese caso, pues tendrían los 3 palitos, los 3 que le han propuesto. Si, por ejemplo, hemos dicho que mejoren el matchmaking 3 personas y mejoran esto, pues este cambio sería para las 3 personas que le han propuesto, ¿vale? Y luego los cambios de rankeds, para gente que le interese mucho las rankeds, lo he puesto como ideas generales, no he puesto una específica de rankeds porque no me cabía. En la sección de otros, puede ser, por ejemplo, cuando propuse lo del cambio de la imagen de Twitch, pues eso está fuera. O sea, es que tiene que ver con Paladins, pero es fuera de Paladins. Entonces, eso cuenta como otros. Por todo dato así como que no quería la cosa, lo de la imagen de Twitch, pues lo pusieron gracias a mí. Así que nada, la OC no sirve. Los bugs no los he puesto en ninguna categoría de si lo van a meter o meterse en un futuro o puede lo que sea, porque son bugs. Luego se verá que lo pueden arreglar, pero luego se puede generar otro bug. O este bug luego al final se arregla, pero luego vuelve ese bug. Vale, así que bugs no los he metido en ninguna categoría de metidas ya en el juego o metidas en el futuro, etcétera. Y luego por último, en este caso, el tema de las skins. Nadie en la OC de las 8 reuniones que hemos tenido, ninguno ha propuesto skins como tal. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo propuse un rework a las skins de oro, algunas skins de oro. Entonces esto cuenta como skins. También cuenta como skins, por ejemplo, pedir una skin para X personaje de oro o lo que sea. Así que ahora sí, empezamos con la tabla. Empezamos con Silverbolt. Empezó hablando de ideas generales. Creo que la mayor parte de lo que ha dicho Silverbolt en las reuniones es sobre ideas generales. Esto puede ser, por ejemplo, ideas de traer cosas que ha habido en el pasado o diseño, de mejorar X cosa, por ejemplo, la tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es verdad que ha metido también el tema de bugs, algo de diseño, balance, mejoras en el gameplay, pero especialmente hablo sobre ideas generales. Obviamente, para poder hacer este vídeo no puedo decir qué cosa. Si queréis, lo que puedo decir lo tenéis en los vídeos de las reuniones de la OC. He subido absolutamente todas, lo tenéis todas en el canal. De hecho, abajo en la descripción o por aquí arriba dejaré el link para que podáis ver las reuniones si queréis. Pero para yo poder decir absolutamente todo lo que ha dicho cada miembro de la OC, pues lo tengo que hacer con números, ¿vale? No puedo decir exclusivamente qué han dicho. Así que nada, de estas 6 cosas de balance, 14 ideas generales, 6 de diseño, 2 de marketing, 8 de bugs y 3 mejoras en el gameplay con otras 3 cosas que pues son otras cositas, Bolt ya tiene 6 cosas metidas en el juego, como el botón desconectado, lo que los bots no puedan comprar, el antiguo VGS, el matchmaking, la notificación de los desafíos completos, que es lo que sale cuando terminas una partida ahora, y un buff para raid. Personalmente siento que ese Bolt lo ha hecho bien. Personalmente creo que el tema, lo poco que ha hablado de balance, porque ha sido el que menos de balance ha hablado, creo que el balance que ha puesto ha estado bien. Los bugs que ha puesto creo que era algo necesario de hablar en una reunión de la OC. Si es verdad que
tenemos un hashtag exclusivo en el servidor de Discord para reportar bugs. O sea, creo que yo bugs no he propuesto o no he dicho el AOC porque ya había un hashtag sobre eso. Entonces yo lo reportaba por ahí y ya está. Si algo yo decía en la reunión de la OC de un bug o lo que sea, es porque era hiper necesario arreglarlo ya. Vamos a hablar de Paradox Queen. En este caso Paradox Queen se centró principalmente en balance, propuso 32 balances o puntos de balance. Literalmente es la que más ha hablado de balance, y habló también sobre 12 ideas generales, ¿vale? Habló también sobre 10 bugs, que en este caso no he metido los bugs con el balance porque sí es verdad que los bugs eran sobre personajes, pero no he metido en balance porque son dos cosas distintas, ¿vale? Así que 10 de bugs, 12 ideas generales y 32 de balance. Tiene 4 cosas metidas ya en el juego, que es el antiguo VGS, el nerf a Thin, un nerf a Alex y un nerf a Lian. Desde mi punto de vista, el balance que le ha puesto para Squin, el 60%, 70%, no me ha gustado absolutamente nada. Sí es verdad que, por ejemplo, cosas un poquito más generales, ideas generales y eso, me ha gustado bastante lo que le ha puesto. En cuanto a los bugs, pues también, obviamente. Pero de balance, personalmente, creo que balance era básicamente para ella o más que nada para su comunidad. No pienso que su comunidad sea la idea general del juego, porque, por ejemplo, sí es verdad que yo cuento con la opinión de mi comunidad, pero es que fuera de mi comunidad también pregunto, por ejemplo, a jugadores profesionales y opinan lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso pienso que literalmente el balance que le he puesto es para ella. Alive RG o Alive TTV, como hay que decirlo, ahora he puesto 27 balances con una skin o un concepto de skin, hablando de skins o skins, etcétera, etcétera, etcétera. 10 ideas generales y 3 de otras categorías. Lo que pasa con Alive es que propone muchos balances y siempre que luego se toman balances de los campeones que él dice, pero no se hace lo que él dice. Entonces, por eso no lo he contado. Alive tiene dos cosas, que es el matchmaking, el nombre de Brasil a Las, y ya está. Lo que más me he dado cuenta al ver las reuniones de la OC es que Alive ha puesto, por ejemplo, muchos nerfeos y muchos bufeos y eso a personajes, pero aquí venimos a hablar de lo que he puesto como primera regla, y es que si tú lo pones un nerfeo a, por ejemplo, a Lian, y nerfean a Lian pero con otra cosa que he puesto otro miembro de la OC, pues yo pillo el otro nerfeo, ¿vale? En este caso es lo que, entre comillas, le ha fastidiado, entre muchas comillas, a Alive. Ahora, mi opinión sobre lo que ha hecho Alive este año. Creo que Alive lo ha hecho muy bien. Creo que en cuanto a balance ha propuesto cosas muy buenas. Creo que su punto de vista de balance ha sido bastante bueno. Sí es verdad que no se ha hecho lo que él ha propuesto, pero sí es verdad que su punto de vista ha forzado a que el balance se haga. Alive ha propuesto balance muy bueno y gracias a ese balance hemos conseguido, aunque no sea ese balance, nerfear o bufear ese personaje. Vamos a hablar sobre mí. Yo lo he puesto solo de una reunión de la OC 9 cosas de balance. Literalmente me tiré solo en una reunión hablando sobre balance, ¿vale? Por eso es que tengo 9, porque si no, no tenía ninguna, literalmente. Luego de skins sale sobre 2, que es lo que dije sobre los reworks a las skins de oro y otra cosita que no puedo decir. Ideas generales hablé sobre 12 cosas. De diseño hablé sobre una cosa. De marketing hablé sobre 4 cosas. Sobre marketing creo que es no donde más me he centrado, pero sí es verdad que he querido meter un poquito más de presión. He hablado sobre solo una cosa de los bugs que era bastante importante, que ojalá pueda decir, pero no puedo, porque mucha gente me dirá, joder, Jaime, por fin alguien que lo dice. 3 cosas sobre las mejoras del gameplay y una cosa sobre otros, que en este caso sí lo puedo decir, y esta cosa es sobre lo del tema del Twitch. Tengo 10 cosas metidas ya en el juego o fuera del juego también, que es un buff para Ivy, un nerf para Nando, un nerf para Barik, la imagen nueva de Twitch que se va cambiando por cada actualización, los mapas de prueba en las customs, el matchmaking, la notificación de desafíos completos cuando termina la partida, que esto lo quería meter yo dentro de la partida, pero me dijeron que no, que esto pues, X cosa no, y que al final de la partida, y yo, vale, pues vale. Que Grover pueda ver su propio rango de curación, esto creo que fue la segunda reunión o algo así, la verdad que me hizo bastante ilusión porque literalmente lo hicieron súper rápido. El nerf a Lian y más calaveras por ver directos. Yo sinceramente pienso que lo he hecho súper bien este año. Creo que personalmente si se hacen lo que planean hacer, sinceramente creo que lo he hecho súper bien. Mi función en la OC creo que la he hecho, así que yo me siento orgulloso. Ahora, fuera de las reuniones de la OC, creo que sí es verdad que he podido dar más, en plan cuando están hablando sobre skins o están hablando sobre no sé qué, pues yo sinceramente pues hablaba como, decía como lo básico, no me desarrollaba. Sí es verdad que el único punto en el que yo me he desenvuelto al 100% es cuando quería meterle un nerfeo a Maldamba, literalmente súper necesario. Ahí sí es verdad que durante 2 o 3 días no paré de hablar con Neko sobre ese nerfeo a Maldamba, que era totalmente innecesario, y gracias a eso pues no lo metieron, pero sí es verdad que tenía que haber hecho eso con también otros personajes. Hablamos sobre Mariam ahora. Hablo sobre 15 balances, 0 skins, 3 ideas generales y un bug junto con otra cosa. Mariam tiene 6 cosas metidas en el juego, que es un buff para Rey, un
un nerf a Grover, un nerf a Lian, un buff a Octavia, un mini buff a Strix y un ajuste a Sadie también. Aquí Mariam, sí es verdad que desde mi punto de vista en las reuniones no lo ha hecho súper bien. Creo que voy a haber propuesto cosas un poquito mejores, ¿no? Creo que en cuanto a balance, creo que ha propuesto exclusivamente solo para Play. La sensación que me daba es que solo pensaba en Play. Yo cuando, por ejemplo, propuse el balance y eso, tenía que pensar también sobre la gente de consola. Pero creo que el balance que le puso Mariam es sinceramente solo para consola. Y no está mal, ojo, cuidado, no está mal. Pero para hacer el mejor balance, creo que también tienes que pensar en las demás plataformas, ¿vale? En este caso, pues PC. No pienso que lo haya hecho mal. Creo que ha puesto cosas muy buenas. Por ejemplo, errores, bugs y eso, sobre todo de PlayStation 4 ha sido muy constante sobre el tema de los caseos. Así que ahí sí es verdad que se lo tengo que dar. Ha hecho muy bueno en decirlo varias veces. Pero más allá de eso, creo que ha sido como un sin más. O sea, creo que no lo ha hecho ni súper bien ni súper mal. Ha sido como lo justo, ¿vale? Desde mi punto de vista creo que ha sido lo justo. Porque además fuera de las reuniones de la OC ha explicado siempre su punto de vista lo más extenso posible dentro de lo que cabe, ¿vale? Porque si algo te gusta, pues no vas a decir, pues me gusta porque hace esto y luego lo... No, creo que con decir que te gusta por una cosa, pues creo que es suficiente. No hace falta explicar con una biblia por qué te gusta. Así que desde mi punto de vista Mariam lo ha hecho bien. Celtic habló sobre 19 balances, 3 ideas generales, una de bugs y una de otros. Aquí es verdad que Celtic es como una cosa muy distinta a los demás representantes de la OC. Y es que Celtic hablaba literalmente a lo mejor de un balance o dos balances súper extenso, ¿vale? Y eso de verdad que es de agradecer. Tiene una cosa metida en el juego que fue un nerf a Lex. El 90% de las cosas que le he puesto no creo que se van a poner porque lo que él ha propuesto es, desde mi punto de vista, como la última opción, ¿sabes? Literalmente propuso, por ejemplo, un rework a Genos cuando no hace falta un rework a Genos para hacerlo funcionar en Ranked. Digo que era mejor un balance normal, no un rework. Entonces creo que lo que proponía Celtic era como el extremo en vez de meterle un cambio menos radical. Esto no quiere decir que lo haya hecho mal. Desde mi punto de vista, en las reuniones no lo ha hecho lo mejor posible, pero fuera de la OC ha sido el que más ha ayudado a los miembros de la OC. Por ejemplo, cuando yo tenía alguna duda o lo que sea, pues me ha respondido, lo cual agradezco bastante. Y creo que en cuanto a ayuda a Birmoyo, creo que ha sido bastante bueno. Laura, yo he hablado un montón con ella, ¿vale? Habló de 14 balances, 1 de skins, 9 ideas de generales, 1 de diseño, 4 bugs, una mejora de gameplay y 1 de otros. Laura tiene metidas en el juego ya 4 cambios, que es el botón desconectado, un nerf a Lex, un nerf a Nando y un nerf a Dredge. Laura, sí es verdad que, Laura, yo te quiero mucho, de hecho creo que esto ya se lo dije una vez, y es que no se ha desempeñado lo que debería de haberse desempeñado. Creo que Laura le ha faltado un poquito más de contenido en las reuniones. Pero es verdad que Laura tenía pues el tema de la universidad y todo eso y no ha tenido el tiempo que debería de haber tenido para proponer las cosas. Laura y yo nos hemos apoyado un montonazo, literalmente. Cuando yo tenía un problema, ella ha estado allí para apoyarme. Cuando ella tiene un problema, yo he estado allí para apoyarla. Literalmente hemos tenido una relación muy buena. Y sinceramente, siento que Laura dentro de la OC no ha aportado mucho, pero en cuanto a los miembros de la OC ha aportado un montonazo, sobre todo a mí. Personalmente a mí me ha aportado un nivel psicológico, se puede decir, pues muy bueno, la verdad. O sea, creo que gracias a ella las primeras reuniones de la OC me salieron bien, porque sinceramente sin Laura las 2-3 primeras reuniones de la OC, literalmente sin ella hubiera hecho un desastre. Así que personalmente dentro de la OC ha hecho poquillo, pero fuera de la OC ha hecho muchísimo. Por último hablamos sobre Hyuga. Hyuga habló sobre 27 balances, 1 sobre ideas generales, 2 de bugs. Hyuga tiene 4 cositas dentro del juego, que es un nerf a Lex, un buff a Rey, un nerf a Barik, ajustes varios para Sati. Diréis, Jaime, pues Hyuga ha sido el que menos se lo ha puesto, ¿no? Sí y no. Hyuga ha propuesto mucho balance, pero el tema está en que Hyuga ha tenido un caso muy distinto a los demás. Hyuga lo que ha querido proponer a la OC es sobre talentos que no se usan mucho o que proponen meter un rework. Sí es verdad que desde mi punto de vista no es la mejor opción, porque si un talento pues no se usa pero no es esencial cambiarlo ahora, pues no la va a poner. No se van a gastar X dinero en mejorar ese talento cuando no es necesario. Por eso es de esos 27 balances, a lo mejor 20 ha sido sobre eso y por eso no lo han metido ya dentro del juego, porque no les merece la pena. Pero eso no significa que Hyuga lo haya hecho mal. Creo que dentro de la OC ha puesto cosas muy buenas, aunque no se han tomado en cuenta desde un primer instante. A lo mejor en un futuro sí, de momento no, o por lo menos de que nos hayan dicho los del Mojo, pues de momento no. Pero creo que Hyuga, en cuanto cuando hablaban de balance y todo eso fuera de los reuniones de la OC, creo que Hyuga ha sido, junto con Bolt, el que más ha hablado sobre balance. Literalmente Hyuga y yo, bueno, más Hyuga que yo, cuando Bolt defendía que no necesitaba Lian un nerfeo, Hyuga es el que más hablaba sobre que sí necesitaba un nerfeo Lian, y luego estaba yo para apoyarlo, pero sinceramente ya cuando veía que Bolt no cambiaba de opinión, pues yo ya decía, Hyuga, ocúpate tú. Y sinceramente creo que Hyuga dentro de las reuniones de la OC no lo ha hecho tampoco mal, pero fuera de la OC, con todo lo que ha propuesto, con todo lo que ha hablado, con todo lo que se ha preocupado, si había más reuniones en cuanto a
a más contenido, siempre preguntaba muchísimas cosas. Así que creo que yo sinceramente fuera de la OC a Hyuga le doy un 10 de 10. Vale, después de hablar sobre todo esto, ya creo que cada uno tenéis como una idea de qué cada uno ha hecho en la OC. Y hablamos ahora desde mi punto de vista. Vamos a hablar sobre mi opinión en cuanto fuera de la OC. En cuanto fuera me refiero a comunicación. Creo que ha habido bastantes agujeros en este año de la OC. Al principio creo que todo el mundo hacía sus vídeos de la OC, de reuniones, todo eso. Creo que el Bolt lo hacía, Live lo hacía, hasta creo que Hyuga lo hacía. Creo que todo el mundo lo hacía. Pero a medida que iba avanzando el año, creo que literalmente he sido el único que ha hecho los vídeos de las reuniones de la OC. Ha habido veces que en las reuniones de la OC, cuando se terminaba, yo ya había subido el vídeo y en la OC decían, oye, ¿quién va a subir el vídeo? De habla inglesa, obviamente, porque de habla hispana yo ya lo había subido, ¿no? Pero en cuanto a comunicación para gente que habla inglés, creo que ha habido bastantes agujeros. Creo que nadie hacía vídeo. Bolt no podía porque creo que no tenía gráfica, pero los demás tampoco lo hacían por X motivo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que ha habido bastante descontrol con esto, porque yo recuerdo que nos metemos en la OC para comunicar a la comunidad lo que decimos con los desarrolladores. Tenemos un compromiso con nuestra comunidad. Por eso yo siempre he subido los vídeos e intentado comunicar siempre lo que decimos en la OC, porque vosotros me habéis votado para que yo os comunique lo que se habla en la OC. O sea, como que tengo un compromiso con vosotros. Entonces, como que no quería defraudaros. Así que, desde mi punto de vista, lo de los vídeos, creo que al fin y al cabo, creo que he sido el único que ha tenido un compromiso con vosotros. Y mi opinión es que si se van a presentar otra vez, que hagan los vídeos cueste lo que les cueste, ¿vale? Solo eso. Creo que, desde mi punto de vista, ha habido bastante polémica con este AOC este año. Tampoco ha sido un año súper malo. Creo que todo el mundo hemos desempeñado un buen papel. Creo que cada uno tiene un papel muy importante. Bolt con ideas generales, yo con ideas generales y marketing, Aleph con balance, Paradise con balance también, que va con un poquito más de balance pero externo de lo habitual. Creo que cada uno ha tenido su punto de vista. Yo sí, por ejemplo, tampoco puedo meter mierda, pero si tendría que elegir o votar otra vez a alguien, yo me quedaría obviamente con Bolt, Alive, yo y Hyuga. Yo sinceramente me quedaría con ellos. Si tuviera que elegir entre los que están ahora mismo en la OC, que son los 8, pues yo me quedaría con ellos, ¿ok? Así que pues nada, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Espero que os haya aclarado las cosas un montón. Y nada, por cualquier cosa o lo que sea, tenéis mis vídeos de la OC de todas las reuniones. Pues si alguna cosita no os ha quedado clara o lo que sea. Y nada, nos vemos en la próxima. Un besazo y adiós. ¡Para pum!